¿Estamos ahí? Sí. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, según lo registrado, ustedes no habíamos visto. Creo que no hicimos práctico, por un lado. Y por otro no habíamos visto esta parte de vistas. Que es el tema de las vistas cuando las hacemos actualizables. Bueno, entonces esto... Sí. Pero acá en la carpeta de seguridad del Drive hay un archivo vistas.sql. Diferente del carpeta de vistas este que ya habíamos visto. Este es el otro donde hicimos alguna vista para hacerlo funcionar y eso. Y este otro es el de los permisos. Acá la idea es analizar para las vistas el tema de cuándo son actualizables y cuándo no, y qué es lo que podemos controlar con las vistas, el acceso de los usuarios a los datos. El script está acá, ustedes lo pueden reproducir. Al principio tiene un drop tables para borrar todo lo que hayan hecho, digamos, hay varios drop tables ahí que están hechos para, digamos, si tenemos que recomenzar en algún punto, podemos borrar las tablas y volvemos a crear. Lo vamos a hacer eso varias veces, creando tablas con pequeñas diferencias. Y esto es de la clase, del grupo que tuve en la noche. Entonces, conectamos con el usuario y eliminamos las tablas, empezamos de cero. Bueno, junto con esto hay un archivito acá que en sí es este mismo texto acá, pero que apenas se ve porque aquí el texto se estira hasta el infinito. Es el mismo texto que está acá. A veces son algunas páginas que tienen algunas de las explicaciones de las cuales saqué algunas ideas y cosas de esto. Y pueden tener alguna información extra o llevarlos a otras cosas para los que quieran profundizar un poco. Entonces, el tema es que es posible actualizar, eso es insertar, borrar, modificar. Una vista con joins, ¿no? La consulta de la vista no puede tener distinct, by, connect by, start with, funciones de agregación como mínimo, máximo, promedio, cuenta, ¿no? Count. Tampoco con operaciones de conjuntos, ¿no? Union, union all, intersect, minus. O cualquier tipo de subconsulta, ¿no? De esas que son where, tal cosa, in, y un select, o exist y un select, tampoco esas, ¿no? Solo permite joins simples y joins que estén bien definidos, que sea una clave foránea que apunta a una clave de la otra tabla. Tiene que ser una clave de la otra tabla, puede ser primaria o puede ser un unique, no importa. Pero tiene que ser clave única, que identifique únicamente a las tuplas de la otra tabla. Y puede tener joins que sean así, una cadena, por ejemplo, un hijo que tiene una clave foránea al padre y el padre que tiene una clave foránea al abuelo.
y siempre apuntando a una clave candidata, digamos, de la tabla del otro lado. Ahí en esos casos podemos hacer vistas que son actualizables. Aunque vamos a ver que hay algunas restricciones respecto a eso. Si buscan también en estas páginas, por ejemplo, se extiende que a veces cierto tipo de consultas que aparentemente, si uno lo razona, debería darle tales y cuales permisos sobre ciertas tablas para que la vista funcione, y sin embargo a veces hay que darles un poco más de permisos, de lo contrario no funciona. Vamos a ver alguna. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces vamos a crear la tabla estudiantes. Esta es muy sencilla, tiene nombre, dirección y número de estudiantes, no hay más nada. Estudiantes. Y la creamos. Hacemos una consulta sobre estudiantes y no nos da nada porque no pusimos nada. Una fila. Podemos crear una vista usando esta misma consulta. Vean que es una vista que no aporta mucho, porque en realidad esta vista me muestra todos los atributos de la tabla. O sea, la vista lo que va a hacer es me va a mostrar exactamente toda la tabla. ¿Sí? Es un caso sencillo para empezar, ¿no? Y si seleccionamos la vista, efectivamente no tenemos nada. En la tabla no tenemos nada. La vista, siempre piensen que es como una interfase a la tabla. Recuerdan de los ejemplos que nosotros hicimos en la otra demostración, de que, por ejemplo, los usuarios que le habíamos dado permisos sobre la vista, ninguno de ellos tenía permisos sobre la tabla, ¿no? En especial en la tabla ventas. Y sin embargo veían los datos de la tabla. Bueno, en este caso, como todos son creados con el mismo usuario, base de datos auxiliar que tengo acá, él es el propietario, por lo tanto tiene todos los permisos sobre todos los objetos que creamos acá. Pero si los hiciéramos para otros objetos, bueno, hay que probar, hay que darle los permisos adecuados, etc. En sí, como tiene todos los permisos, la vista esta es insertable. O sea, podemos hacer un insert y poner un estudiante, Pedro, que vive en una zona ya del noroeste montevideano, y le damos un insert e insertó la tupla. Si vemos la vista tiene el dato, ¿no? Y bueno, por supuesto, porque la vista tiene el dato, porque el dato está en la tabla. Podemos analizar... ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Y si, por ejemplo, la vista tiene menos atributos que la tabla, ¿no? Ah, bueno. Vamos a ver. O sea, te puedo adelantar que, por ejemplo, si la vista tiene menos atributos que la tabla, en realidad solo te deja acceder a esos atributos. Ahora lo vemos. Dale. Tenemos una función acá. Enrique, no sé si soy solo yo, pero te estoy escuchando como muy bajo. Sí, lo tenía arriba, no me di cuenta. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, tenía el micrófono para cualquier lado. Bueno, entonces, este es como es un sinónimo a unas tablas del sistema, del cual podemos hacer una consulta, y si le damos el nombre de la vista nos da un informe sobre si son modificables o no los distintos atributos. En realidad, los nombres internamente se traducen siempre a mayúsculas, entonces en realidad tenemos que hacer la consulta con el nombre de la vista todo en mayúsculas, y allí nos dice que el owner es auxiliar, es el usuario que estoy usando, la vista estudiantes que hicimos recién, y tiene el atributo nombre, dirección y número, y todos son actualizables. O sea, yo puedo tanto borrar, insertar y actualizar los valores
con todos esos atributos. Esta es una indicación de qué es lo que supone el sistema en base a la estructura de la vista, pero luego vamos a ver que si hay otro tipo de restricciones que están por debajo de la tabla o alguna cosa por el estilo, acá nos puede decir que sí, que podemos, pero en realidad no podemos porque hay otras restricciones que no está considerando. ¿Ah? Si vemos a los estudiantes, ahí tenemos a nuestros estudiantes. Y vamos a hacer otra vista. Esta vista, la vista estudiantes raíz cuadrada. ¿Ah? Y el chiste es que de ahora en adelante se tienen que loguear a ORT con la raíz cuadrada del número de estudiantes, ¿no? Entonces, hacemos la tabla, que está basada, vean que está basada en la misma tabla de estudiantes, o sea que vamos a ver los mismos números, ¿no? Y vemos la vista de estudiantes y acá nos aparece el nombre, la dirección y la raíz cuadrada del número estudiante, ¿no? Ahí como con 25 dígitos después de la coma. Entonces, digamos, tenemos la vista con esta modificación. Ahora, si nosotros vamos a ver si esta vista es posible de ser insertada y modificada, vemos que la raíz cuadrada dice que no, en todos los casos. Esto es porque para este tipo de operaciones, cualquier cosa que le pongan allí, uno dice, pero en realidad lo podría elevar al cuadrado y tener un número, sí, pero voy a tener errores de redondeo, en fin, todas esas cosas. En sí no puede deshacer esa operación, ¿no? Entonces, cosas que el sistema no sabe cómo deshacerlas, que en realidad sabe muy poco, sabe solamente algunas cosas relacionales y nada más, entonces no va a poder insertar valores en esa en ese campo, ¿tá? No nos va a permitir. Vamos a poder modificar nombre y dirección, pero el número estudiante no, ¿tá? Y así con otras condiciones que aparezcan por ahí. Bueno, vamos a crear una tabla de empleados. Creamos una tabla de empleados. Vean que esta tabla de empleados tiene una clave primaria y después todos sus atributos son no nulos, ¿no? Todos los atributos son no nulos. Me exige que los atributos sean no nulos. Y tenemos acá unos empleados para insertar. Allí insertamos todos estos empleados. Consultamos la tabla y tenemos nuestros empleados. Y queremos ver los empleados del departamento número 4. Estos son los empleados que trabajan en el departamento número 4. ¿No? Y podemos hacer una vista que solo me permita ver todos los atributos, vemos todos los atributos del departamento número 4. ¿Sí? También vamos a hacer la misma vista, pero con esta with check option. Acá al final. ¿No? Es la misma, todo igual, ¿no? Pero with check option, ¿no? Y le ponemos WCO acá al final. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Si veo la primera, sin check options, veo acá todos los empleados del departamento número 4. Y acá también veo lo mismo, los empleados del departamento número 4. Vamos a probar en la primera vista, la que no tiene check options, vamos a insertar un empleado que es del departamento número 6, ¿no? Entonces agarramos este insert, lo insertamos y nos permitió insertar. O sea, en una vista que solamente me muestra los empleados del departamento número 4, me permitió ingresar un empleado que es del departamento número 6, ¿no? Si yo voy a ver la vista, no lo veo en ninguna de las dos vistas, ese empleado. Si yo fuera a hacer un...
un select de empleados. Ernesto Barreiro está ahí. Yo lo ingresé. ¿Sí? O sea que me permitió ingresar un elemento que no cumple con las condiciones de la consulta. Me permitió llegar a la tabla e insertar una tupla. Por supuesto que si uno del departamento 6 lo permite ingresar, uno del departamento 4 lo va a permitir ingresar también, ¿no? Y si voy a ver la consulta, Carlos Dumas, que acabamos de ingresar, está ahí. Y este es del departamento número 4. Ahora vamos a ver qué pasa con la vista con check options. ¿Tá? Acá si tratamos de ingresar un empleado del departamento número 6, ¿no? Otro diferente, ¿qué es lo que sucede? Nos da un error, ¿no? Nos dice que tenemos un error con el check option. ¿Cuál es la idea del check option? Es que nos va a restringir los ingresos a los datos siempre y cuando, o sea, nos va a permitir solamente si verifican en el where que dé verdadero. El where tiene que dar verdadero para poder ingresar el dato. ¿Sí? Sin el check option, si tiene capacidad de escribir en la tabla, nos va a permitir ingresar la tabla. ¿no? Eso solamente chequea la condición del where. ¿no? O sea, solamente restringe las filas que podemos ingresar a la tabla. ¿no? Al ponerle with check option, estamos obligando a que solamente se puedan insertar o modificar o borrar datos que están dentro de los elementos que se pueden ver y no los que no se pueden ver a través de la vista. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Por supuesto que si trato de ingresar uno que sí es del departamento número 4, me lo va a permitir ingresar. ¿No? Con check options. ¿Sí? Está. Entonces el check options lo que hace es eso. Yo puedo poner un where más o menos complejo y solamente me va a permitir ingresar las tuplas que pertenecen, que cumplen con la condición del where, la fórmula del where, lógica, que les dé verdadero. Si les da verdadero, deja ingresar los datos a la tabla. Si no le da verdadero, va a fallar con una violación de check option. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, borramos algunas tablas, algunas de estas en realidad no estaban. Y vamos a hacer otra tabla con otras condiciones. Es la misma tabla de empleados, pero esta vez vean que tiene la clave primaria, que es not null, tiene el nombre, que es not null, pero todos los demás pueden ser anulables, con excepción de la clave foránea, ¿no? Que va a... que refiere a departamento, el número de departamento, ¿no? Que esa es not null, pero tiene un default a 0, ¿sí? Esto lo que estamos haciendo es, hay una tabla de departamentos, los empleados tienen que pertenecer a un departamento, entonces tienen una restricción de clave foránea, ¿no? Y las ventas pertenecen a un empleado, ¿no? Alguno de los vendedores, y tienen que tener también una clave foránea, que es la cédula del empleado, acá. Entonces yo tengo una cadena, apunta a la clave de y apunta a la clave de ¿sí? Las condiciones que habíamos dicho de consultas que preserven la clave. ¿no? Bueno, entonces tenemos que crear nuestras tablas, primero departamentos, después empleados, después ventas, debido a las restricciones de integridad referencial.
E insertamos primero los departamentos. Vean que acá tenemos el departamento 0, el departamento de personal, ¿no? Que es el valor por el cual se pone el default. O sea, si yo pudiera ingresar un valor, ingreso a un empleado y no le pongo el número de departamento, por defecto me lo va a asignar al departamento de personal, como si fuera una bolsa para poder después asignarlo a otras actividades dentro de la organización, ¿no? Entonces, en este caso, ingreso los departamentos de la oficina, los empleados y las ventas de cada uno de los empleados, ¿tá? Así tenemos un juego de datos. Bueno, ahí tenemos nuestro juego de datos y estamos haciendo una consulta que nos muestra el nombre del departamento, el nombre del empleado y todos los atributos de las ventas, ¿no? Número de producto, yo qué sé, la clave está en la cédula del empleado, en fin, estamos viendo toda la tabla de ventas está ahí, ¿no? La estamos dejando visible. De las otras solamente vemos un atributo, que ni siquiera es clave, ¿no? Nombre de departamento y nombre del empleado no son clave. Hacemos la consulta y vemos todos los datos, allí está todo bien, ¿no? Y entonces con esa consulta hacemos una vista de ventas, ¿no? Y creamos la vista y vemos cómo se comporta la vista, que por supuesto se comporta tal cual nuestra consulta, ¿no? Esa es la idea. Si analizamos con el User Updatable Columns nuestra vista de ventas, vemos que todos los atributos de la tabla ventas son modificables, ¿no? Mientras que el nombre y el número de departamento y el nombre del empleado no son modificables, ¿no? Porque están solitos arriba. Pero el atributo de ventas es modificable. Entonces podemos, sobre la vista, insertar una venta, ¿no? O sea, acá le estamos insertando una venta de algún producto, ¿no? A alguno de los vendedores, ¿no? Con la cédula correspondiente. Si la ejecutamos, la fila se insertó. Ahora, si yo trato de poner una venta a una cédula que no existe, no hay un funcionario, me va a dar un error de integridad. Acá no me lo está respondiendo la vista, me lo está respondiendo la tabla. O sea, la vista simplemente está pasando el dato hacia la tabla y la tabla está respondiendo, no, mirá, no tenemos un correspondiente en los empleados que tenga esta cédula, ¿no? Entonces tengo un problema de integridad referencial en esta inserción y no lo permitimos poner, ¿no? No hay un padre, una clave padre para insertarlo, ¿tá? ¿Hasta acá todo bien? ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo estamos viendo solamente el número de departamento, ¿no? Tenemos la tabla de departamento que se acuerda que tenía dos atributos. La tabla de departamento en realidad tiene número de departamento y nombre de departamento, no tiene más nada, bien sencillita. Pero la vista esta solamente me muestra el nombre del departamento. Y si lo analizo con el User Updatable Columns, veo que me dice que está todo bien, que yo puedo insertar y modificar y borrar el nombre del departamento. Pero si uno se pone a pensar, dice, esto es algo medio extraño, porque, a ver, yo tengo la clave no es este campo, la clave es el otro atributo, ¿no? Y vamos a hacer el mismo con check options. En realidad, cuando la consulta no tiene un where, el check options absolutamente no tiene ningún sentido. Lo podemos hacer, nos va a crear una vista, pero el check option solo tiene sentido si tenemos una cláusula where en la consulta. Si no, no tiene ningún sentido, porque no va a controlar nada, ¿no? Para este yo voy y veo los controles y también puedo escribir bien ese atributo, ¿no? Veo la vista con check options o la otra y veo que acá veo todos los nombres de los departamentos. Ahora, voy a tratar de insertar
en la vista el número de departamento y nombre de departamento, ¿no? Porque, bueno, nuestra empresa se está adaptando a las nuevas épocas, ¿no? De la nueva normalidad, y entonces estamos desarrollando un área de prestidigitación, ¿no? Para poder adecuarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Que va a ser el departamento número 2. Y entonces nuestra área de prestidigitación la queremos insertar. Y me da error. ¿Qué me dice? Vean que acá me dice invalid identifier, número de departamento, invalid identifier. ¿Por qué? Porque la tabla no conoce que existe ese campo. Ese campo es de la vista no conoce que existe ese campo. La vista nosotros la hicimos con el campo atributo nombre departamento y solamente sabe que existe eso. ¿Qué otros atributos tiene la tabla? No lo sabe. Entonces, la vista nos está filtrando, cuando nosotros declaramos la proyección acá en la vista, nos está declarando qué atributos son los que podemos acceder de la tabla. Y solo vamos a poder acceder a esos atributos. ¿Sí? Entonces, con el check option y el where podemos controlar qué filas son las que podemos ver. Y con la proyección en el select controlamos qué columnas son las que podemos ver. Pero también son las que podemos escribir o modificar. ¿Me siguen hasta acá? No entendí bien lo del check option. Lo del, perdón, que no te escuché bien. El check option. El check option, en este caso no es aplicable. El check option lo que hacía, cuando lo habíamos hecho acá, nos impedía meter datos que no correspondieran acá. Nosotros hicimos esta consulta con check options, ¿no? Y entonces, si yo trataba de insertar en la lista, este está en el departamento número 6, ¿no? Pero la vista solamente me permite ver los del departamento número 4, ¿no? O sea, me muestra solo los del departamento número 4. Si yo trato a esta vista ingresarle un funcionario que es del departamento número 6, me va a decir que hay un error con el check options. ¿Qué pasa? Solamente me deja ingresar valores dentro del espacio donde yo estoy trabajando. Solo los que cumplan con la condición del where. Ok. Sí, Entonces, tiene por sentido. ejemplo, si yo no le pongo el with check options, por ejemplo, en esta otra consulta, cuando nosotros hicimos la inserción, nos dejó insertar la tupla. Luego no la podíamos ver, pero pudimos insertarla en la tabla, ¿no? En cambio, con el check options no nos deja insertar en la tabla, ¿no? Entonces, la idea del check option es, le dice a la vista, forza que los datos que se ingresen solamente sean los que podemos ver, solo los que cumplen con la sentencia where de la consulta de la vista, ¿sí? Enrique, Eso, sí. igual, o sea, como lo que habías mostrado, si vos no tenés el with check option y vos insertás algo que no cumple con la cláusula, lo inserta a la tabla, pero la vista igual no lo muestra, ¿verdad? En la vista no lo muestra, exactamente. La vista igual no te lo va a mostrar, ¿tá? Pero vos podés insertar, o sea, el tema es que mi usuario en ese caso puede insertar datos que luego no puede ver. Eso es un tema de decidir si es lo que queremos o qué. En general, uno piensa que lo más razonable es que no puede insertar ni tampoco ver lo que no puede insertar cosas que no pueda ver, ¿no? Que se restrinja solo a lo que son sus datos, pero depende de los requisitos del ambiente. ¿Sí? O sea, podríamos pensar en un call center que, digamos, ven en una tabla las cosas que tiene que llamar, pero cuando le llaman a él puede ingresar cualquier cosa. Entonces puede ingresar cualquier cosa y eso automáticamente le va a aparecer a otro del call center que tiene asignado, no sé, esa clave, ese grupo, esa zona, ¿no? Y él solo ve las de su zona.
pero si recibe un llamado puede ingresarlo para cualquier zona, por ejemplo. Podría ser una idea. O en el otro caso, con Check Options, es decir, bueno, yo tengo regionales de las empresas y cada una de las regionales solo trabaja en su zona y solo ingresa datos de su zona, ¿no? Y si tiene que ingresar datos de otra zona, le dice, bueno, no, llama a fulanito o arreglalo por otro lado. Eso depende de los requisitos del sistema, del entorno. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con... bueno, estábamos haciendo este. Entonces dijimos que estábamos tratando ahora estábamos con las restricciones de los atributos. Ya habíamos dicho que si yo trataba de ingresar el número de departamento, me decía, no, pero ese atributo no lo conozco, porque la vista está restringiendo qué atributos podemos ver de la tabla, ¿no? Pero si trato de hacer un insert, y acuérdense que el updatable column me había dicho, dale, que está todo bien, podés insertar, modificar, está todo bárbaro. Sin embargo, trato de insertar solo el nombre de departamento y me va a fallar porque, ¿qué pasa? Está tratando de poner un nulo, ¿no? Como no puede ver el atributo, lo único que puede hacer es insertar nulos, ¿no? Y trata de insertar un nulo en la clave primaria, que es el número de departamento. Y, por supuesto, la tabla protesta y dice, no, mira, acá no me podés poner un nulo. Entonces, ese es el error que estamos obteniendo de la vista al tratar. O sea, yo tengo esta vista en la cual veo un solo atributo, pero en los hechos no puedo hacer nada. Lo que sí podría hacer es, por ejemplo, y no sé, tendría que probar un update. Si ponemos ahí. ¿Qué pasa? Está set departamento. Puedo poner alguno de los nombres que ya existen. Ahí. Vamos a ver qué le pasa así con este. Si hacemos un update ahí, me lo permitió. ¿Tá? Me permitió modificar el atributo, es solamente. Y sí, porque está, el nombre de departamento es lo está viendo. Si yo tuviera que hacer el jugar con una condición que sea otro atributo que no está en la vista, allí no me dejaría hacerlo. ¿Tá? Pero a no ser el update, no podemos hacer mucha cosa, ¿no? Si yo tratara de hacer un delete,
nosotros teníamos... vamos a hacer ingresar un departamento nuevo en la tabla. Ponemos nuestro departamento de prestigitación. Entonces, acá estoy insertando directamente la tabla, ¿no? Hago una inserción en la tabla. Si veo los nombres, veo los departamentos, select. Acá veo todos los departamentos. Acá está prestidigitación, nombre nuevo y todas esas cosas. Y voy a borrar prestidigitación. Y me lo permitió borrar. ¿Tá? Sobre la base de que yo solamente puedo ver ese atributo. ¿Sí? Tiene que alcanzar para poder determinar la tupla. Y está, pero no puedo insertar. O sea, no puedo insertar a través de la vista porque me faltan atributos. No puedo generar, por ejemplo, la clave primaria. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta acá? ¿Están ahí? Sí, estamos. No me dejen solo, ¿eh? Sí, sí, estamos. No, tranqui. No. Después tengo natural, porque yo empiezo a hablar solo y quedo muy loco. Bueno, está. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Más o menos de este estilo. Vamos a hacer uno con los empleados, que es parecido, ¿no? O sea, acá ya sabemos qué es lo que va a pasar. Creamos una vista que solo nos permite ver el número de departamento de los empleados. Allí vemos los números de departamento de los empleados. También de vuelta este nos dice que está todo bien, que está todo perfecto, ¿no? Pero si tratamos de poner un empleado, ¿qué nos va a decir? Que tratamos de poner todos los atributos del empleado en una vista que tiene solo un atributo. ¿Se acuerdan que la vista, como la vista tiene un único atributo, es este, ¿no? Este es el select de la vista, ¿no? Tiene un único atributo, entonces la vista no sabe que estos otros atributos existen. Si yo trato de, a la vista número de departamento de empleado, tratar de modificar todos estos atributos, me va a decir que esos atributos no existen y no me lo va a permitir, ¿no? Me dice, comisión no existe, estaba el primero que encontró. Pero si le saco comisión, salario, después, yo qué sé, número de departamento, sí, porque existe, pero cédula, nombre, todos esos me van a decir, no existen esos atributos. Si yo trato de agregarle solo el número de departamento, hacer un insert, ¿qué va a pasar? No me está ¿Cómo siguiendo. puedes repetir? O sea, en este caso, no me deja ingresar estos datos, ¿no? Este funcionario nuevo que se llama Alejandro, que vive en Boulevard Artigas, todas esas cosas, porque, en realidad, porque la vista solamente tiene un único atributo, ¿tá?
Entonces acá la vista me está restringiendo a que yo solo puedo ver y acceder a un único atributo de la tabla. Podrían ser más o menos, pero va menos que uno, no, pero la vista me restringe a ese atributo. Si yo trato de insertar otros atributos que la vista no sabe si la tabla tiene, porque la vista fue compilada pensando en el atributo este y ningún otro atributo más, ¿no? Esto me va a dar un error, me va a decir que los atributos, acá me responde la vista me dice, esos atributos no existen, ¿no? Sí. Acá, si yo trato de hacer un insert en la vista, para la vista, este es el único atributo que existe. La vista me va a decir, sí, está todo bien, ¿no? Pero se lo va a mandar a la tabla y la tabla me va a decir, mira que yo preciso además otros atributos, ¿no? O este no, este con el valor 1 creo que ya existe, a ver. Sí. ¿Cierto? Si O los otros atributos no son requeridos, te podría dejar, ¿no? creo que lo que pasa es que el nombre del departamento es no nulo. Y entonces Ah, me ok. dice, Está. no puede insertar La cédula. y la cédula y todo eso, ¿no? Porque Sí, estamos está. ingresando en empleados, sí, tenemos un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer otra consulta, ¿no? Esta consulta, acuérdense que acá a este empleado le pusimos esto. El empleado tiene la clave y el nombre son no nulos, ¿no? Porque esta es clave primaria, la cédula y el nombre son no nulos. Y este otro atributo, el número de departamento, tiene un default a 0, que es el departamento de personal, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, hacemos esta vista. Vean que ahora el select lo que me muestra es la cédula y el nombre, que son los dos atributos que son no nulos, ¿sí? O sea, yo creo una vista que me muestra esos dos atributos del empleado. Si lo veo, está todo bien. Acá me dice que estaba bárbaro. Si yo inserto un empleado, por ejemplo Alejandro, que es el que nos había fallado antes, ¿no? Si mal no recuerdo, me permitió insertar el empleado, ¿no? Principalmente porque la cédula esa no existe en la base de datos, ¿no? En este otro caso, la vista me va a dejar tratar de ingresar el empleado Pedrito, ¿no? Pero en realidad la cédula esta ya está, entonces la tabla va a protestar de que tiene una violación de unicidad en la clave primaria. Entonces no me va a dejar ingresar, pero no es la vista, sino la tabla la que me dice que no podemos ingresar ese valor, ¿no? Y si vemos el empleado está ahí, está en la tabla de empleados, ¿no? Vean que está todo relleno con nulos, todos los atributos que no le dimos, que la vista no tiene porque no sabe. Se rellenaron con nulos y el número de departamento se puso con 0, que es el default definido, ¿no? Bajo estas condiciones nosotros podemos manejarnos para ver qué permitimos, ¿no?, a un usuario acceder a través de vistas, ¿no?, a qué datos accede, a qué columnas accede, a qué filas accede y qué cosas puede escribir y cuáles no dentro de esa tabla. Enrique, ¿No? Sí. una consulta. ¿Y esto en qué nos puede, o sea, qué nos puede ayudar, en qué nos puede servir, digamos, crear una vista que tenga 2, 3 campos de la tabla original y permitirle a un usuario que pueda hacer un update, un insert o lo que sea? O sea, ¿qué ventaja, digamos, sacaríamos de eso, ya que los otros campos en realidad van a estar quedando siempre vacíos? Bueno, ahí podemos suponer que los otros campos de alguna forma son responsabilidad de otra gente, ¿no? Donde puede ser que los campos sean vacíos o puede ser, depende cómo organices la tabla. Esto es un ejemplo. O sea, quizás vos lo que harías es que el usuario ingrese todos los datos de una tabla, de todo lo que corresponde. Puede ser que quede algo nulo, que otra cosa o un procedimiento o un trigger rellene,
¿no? O sea, perfectamente podrías decir, bueno, si tiene un nulo ahí, a su vez a la tabla, atrás de todo eso, le pongo un trigger para que cuando vea el campo nulo vaya a buscar otra referencia o otra cosa que se tiene que rellenar ahí. Es un tema de creatividad, que es lo que podemos hacer con esto. ¿Sí? Bien, está claro. O sea, el tema es como todo, son herramientas. Nosotros tenemos que entender todo lo que hay, ¿no? Y ante un escenario ver qué cosas de estas podemos adaptarlas para que la mayor cantidad de las restricciones del dominio de negocio que estamos analizando quepan adentro de esto, ¿sí? Ahí habría que analizar casos del mundo real, que siempre es muy variado. En algún caso, con las variaciones de las cosas más locas que ocurren en el mundo real, en algún momento algo de esto te va a servir, ¿no? Acá en realidad era eso, mostrar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué cosas podemos controlar, qué cosas podemos restringir. Y bueno, y después es como todo. Después buscar a ver dónde lo podemos aplicar, dónde vale la pena aplicarlo. ¿Sí? ¿Nos preguntas algo? Como le agregamos algunas cosas, vamos a corregirlo acá. Así ya lo corregí, tiene los insert y los updates, eso que hicimos, y los delete. ¿Dudas, consultas de esto? Bueno, el script está ahí, todo lo que hicimos, todo está ahí, en este orden, lo pueden ejecutar paso por paso, modificarlo, adaptarlo, ponerle más atributos, menos atributos, jugar, esa es la idea un poco con estas cosas. Bueno, que quede claro que los temas de filas los controlamos con el where y con el ¿cómo es que se llama? With check option, ¿no? Y las columnas las restringimos con la proyección que se hace en el select, ¿no? Que hay restricciones cuando hacemos un join sobre qué atributos podemos modificar y cuáles no. Ahí tienen que probar y pueden usar la función esta de User Updatable Columns para verificar. Y que, bueno, es el User Updatable Columns, no necesariamente nos está diciendo toda la verdad. Lo que nos está diciendo es, desde el punto de vista de la vista, aparentemente yo puedo acceder y poder modificar esos atributos, pero quizás hay que probar. He visto casos, por ejemplo, de consultas a veces que son bastante elaboradas porque tienen condiciones relativamente complejas y que a veces parecería que para borrar, por ejemplo, yo quiero borrar de una tabla cosas que tienen que hacer join con otras tablas. Daría la impresión de que alcanza con que yo tenga solo permisos de lecturas en las otras tablas, pero a veces para que funcionen las vistas en forma adecuada tengo que además agregar algún permiso de borrado en la otra tabla, aunque en realidad no estoy borrando, ¿no? Acuérdense también que cosas que sean más complejas que esto, siempre las podemos aplicar a través de procedures. El procedure, por ejemplo, yo le puedo quitar los permisos al usuario de insertar en la tabla y también de insertar en la vista. Y que la única forma que inserte es a través de un procedimiento. O sea, agarra el procedimiento, me pasa todos los parámetros y cuando él ejecuta, él tiene permisos para ejecutar el procedimiento y adentro de ahí yo pongo el código para verificar todas las condiciones que se tienen que cumplir, arbitrariamente complejas, ¿no?
y desde el procedimiento hago las inserciones que nos aseguremos que cumplen con los requisitos de negocio que sea. ¿Tá? Y además adentro le voy a poner los save points, los commit, los rollback, todo lo que sea necesario dentro de ese código, ¿no? Y asegurarme que cumplimos todos los requisitos. O sea, son todas herramientas. Cada uno de estas herramientas tiene costos mayores o menores. Digamos, a partir de ahora los nuevos temas que vamos a ver están más orientados a costos. Este tipo de cosas de código, digamos, de la parte teórica medio que se termina acá. Lo que nosotros vamos a ver de ahora en más es temas, bueno, no, vamos a ver prácticos ahora, que no vi con ustedes, del práctico, y hacer algunos ejercicios. Pero de la clase próxima en adelante lo que vamos a hacer es analizar internamente qué es lo que ocurre adentro de un sistema de base de datos. ¿Sí? ¿Me siguen acá los pensamientos de estas cosas? Sí. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos. Vamos a hacer un poco de laboratorio. De laboratorio, ¿cierto? De laboratorio. De laboratorio, me había olvidado el laboratorio. ¿Todo bien, Enrique? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Parece que ya salieron todos al corte de Tropel, me parece. Salieron todos corriendo. Está bien. Bueno, te dejo ahí Bueno, gracias, Enrique. Bueno, sí, me falta hacer unos prácticos con este grupo, no hice prácticos. Los prácticos de seguridad. Así que les voy a tener que. La próxima les voy a tener que tener con látigo haciendo los prácticos. Seguridad hasta el principio ahora, ¿no? Sí, por eso. Sí, porque la pusimos todo. Sí, allá, en realidad todo esto es parte de seguridad, vistas y los permisos de tablas y todo eso lo pusimos. Que para mí es mucho mejor, porque así lo pueden aprovechar en el obligatorio. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerlo al final. Sí, ¿qué te iba a decir? Y la parte al final, la parte de restricciones y creación de tablas y eso pasa un poco a base de datos 1 ahora, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Sí, en base de datos 1 estamos poniendo la parte de triggers y eso se pone en base de datos 1. Sí. Pero me dijo Cecilia que no se iba a evaluar, que era más bien de algo medio conceptual. Y porque estamos haciendo la transición. Yo supongo que a partir de algún semestre más adelante que ya se quede ahí, ¿no? Que me parece bien, porque en sí, de alguna forma vos cerrás, porque vos ves la parte de estructural claro. en No, modelo obviamente, relacional. es la frutilla de la torta. Deberías de tener por un lado el MER, por otro lado el MR y por otro lado el script de creación de tablas. Sí, no, natural, la creación de tabla y tanto la parte estructural, que es la parte de creación de tablas y eso, y la parte de no estructural, cómo resolver no estructural, que en SQL es con procedures y con triggers y esas cosas. Sí, yo lo estuve viendo, pero claro, no les puse ejercicios ni nada, y después le pregunté a Cecilia y les dije a los muchachos que era muy probable que no se evaluase. Pero que había que aprenderlo, bla, 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 bla. Y no, les gustó, me parece que anda bien. Pero sí, me parece que es un tema. ¿En base a datos 1 ya lo diste? Sí, fue una de las primeras cosas que di, porque en realidad lo di cuando di pasaje. Ahora me estoy poniendo de lleno con ejercicios. Pero, pasaje, vos decís, de MER a MR. A MR. Pero ¿qué diste triggers? Mostré ejemplos. Mostrarte ejemplos. No, porque todavía no saben ni SQL. No, lo que estoy haciendo es hincapié en que escriban las restricciones. Está, sí, eso sí, siempre. No, eso por Sí, supuesto. pues sí, yo hace 2 semestres, el semestre pasado hice, pero hace 2 semestres como que no le daba tanta pelota a las restricciones porque sabía que las dábamos después. Sí, no, yo las estoy dando después. Porque, o sea, si bien voy hablando de eso. No, después me refiero a base de datos 2, a que aparecían en base de datos 2. Sí, aunque creo que un poco la idea es que digamos, vayan desapareciendo de base de datos 2 y se asuma Claro, que por eso. ya las vienen sabiendo de base de datos 1. Ya del semestre pasado yo le estoy dando más pelota a las restricciones para que aparezcan bien bueno, que las sepan desde base de datos 1.
No. Sí, Pero sí, está. de las restricciones, por ejemplo, ahora hice modelo entidad-relación y entonces ahí las restricciones no estructurales, lenguaje natural. Ahora empezamos modelo relacional, que ya lo estoy terminando, y empiezo con álgebra relacional, entonces a partir de ahí las Porque restricciones las ponemos con álgebra relacional. la pregunta sería, en base de datos 2, el semestre que viene, ya las restricciones no se darían. Y de repente no, da solo la parte de permisos directamente. Está claro. Sí, o capaz que compactás los laboratorios, porque ya como tienen experiencia, eso, apretujás todo y ya tienen un poco de conocimiento. Eso vamos a tener que discutirlo ahí con Cecilia and Company. Ujú. Y ahora se viene el parcial de base de datos 1, ¿no? Que eso es en poco tiempo, ¿no? Sí, no me acuerdo, tengo que ver la fecha. Que están ahí intercambiando No, el mail. pero sí, pero faltaba todavía, ¿no? Creo que teníamos casi un mes. ¿No era como el 20 del mes que viene? No, me tengo que fijar, no me acuerdo. O tenemos los dos, tenemos base de datos 2 también. Sí, pero base de datos 2. No, ahí no tengo tanta responsabilidad para hacer el parcial. Ah, sí, sí. Por lo No, menos desde hace varios pues, semestres. está bien. Este, pero base de datos 1 sí debería ayudar un poco. Bueno, los dejo acá. Bueno, Estoy por Enrique, acá, nos vemos. cerquita. Estamos. Bueno, buen día. ¿Están por ahí? ¿Hay alguien por acá del otro lado? Buenas. ¿No hay nadie?
Hola, sí, sí. Ah, hola, Diego. bien, gracias, Diego. Al fin, alguien me respondió porque ya me Hola, estaba, Gustavo. me estaba entrando a preocupar. Bueno, la idea de hoy es primero ver si tienen dudas de la letra del obligatorio que leímos la clase pasada, si pueden ir avanzando con eso, si quieren mostrar algo de la letra, lo podemos bichar. Y después, si no, vamos a ver un tema de laboratorio que es cursores. Eso es la estrategia para el día de hoy. ¿Tá? Bueno, así que primero les pregunto, del obligatorio, ¿cómo van? ¿Tienen dudas? ¿Una? Bien. Entonces, si no tienen dudas con esto del obligatorio, vayamos a ver el laboratorio 3. ¿Se animan a abrirlo? Ahora que voy a poner a compartir. Bien, en el laboratorio 3, vayamos al ejercicio 1.2. ¿Estuvieron viendo algo de esto con Enrique, de cursores? No. Ah, bien, genial. Perdonen, pero se agradece la respuesta. Créanme, que es difícil a veces y se agradece de verdad la respuesta. Es difícil a veces si nadie responde, porque esto tiene que ser algo interactivo, ¿tá? Si no, sería poner un video, que no es la idea, ¿tá? Entonces digo, se agradece cuando responden, de verdad. Este, el ejercicio 1.2 no es en realidad para que lo hagan, aunque tal, lo pueden hacer, digo, no es para que lo ejecuten directamente o que hagan en sí el ejercicio. El aprendizaje de este ejercicio está en este pedazo de código y la mecánica de lo que hace, ¿tá? Que es la que nosotros vamos a bichar ahora, ¿tá? Primero les voy a dar unos 10 minutitos para que lo lean, ¿tá? Y traten de comprenderlo, independientemente de que no entiendan varias cosas que aparecen acá. Después nos vamos a dedicar el resto de la clase a ir línea por línea y explicando qué es lo que hace este código y por qué funciona de esta manera. ¿Tá? Y después les voy a decir cómo hacer para que compile y si lo quieren probar. Este código suele ser el 70-60% de uno de los procedimientos del obligatorio. Por eso es tan importante, ¿tá? Entre otras cosas. Además que es uno de los temas fundamentales que vemos en el laboratorio, que son cursores. ¿Tá? Nosotros vemos triggers, cursores, un poquito de errores, un poquito de transacciones y un poquito de creación de tablas. Pero triggers y cursores son básicamente lo que más se hace hincapié desde el punto de vista de laboratorio o que más código hace que ustedes tengan que poner. ¿Tá? Entonces, bueno, tómense, son y 08, tómense 10 minutitos, ¿tá? Hasta 18, para leer desde el declare hasta el end y tratar de entender qué es lo que hace este código. ¿Ok? ¿Está? Bien. Vamos Dale. arriba. Los espero acá.
Bueno, acá volví. Bueno, Enrique, ¿qué tal? No, les estoy dando para que miren primero el código y después nos detenemos línea por línea en el código del cursor, este complejo. Está bien. ¿Ah? Así con eso metemos de lleno cursores. Les di 10 minutos hasta 18 para que lo lean.
Bueno, vamos a ver el código entonces. ¿Lo pudieron leer? ¿Algo que quieran comentarlo del código? ¿Qué les pareció? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Qué les pareció que hace este pedazo de código? No parece estar tan mal, ¿no? Yo no encontré muchos errores. No, errores no tienen. El tema es que entiendan la mecánica de lo que hace. O sea, que se entienda qué es lo que está haciendo y eso, tal vez que ya lo conocés, por eso. No. El código está bien, en realidad tiene un errorcito solo para que compile. En realidad el error que tiene es más conceptual que error de que no compile. O sea, el que no compila porque esta línea de acá le falta un punto y coma. ¿Ves esta acá donde dice from oferta de trabajo? Ahí le falta un punto Claro, y para coma separar. para separar, sí, es lo único que le falta. Pero bueno, vamos a detenernos, presten atención, vamos a detenernos en cada detalle ahora. Lo primero es, bueno, que vemos claramente que tiene dos secciones. Una que es la que viene después del declare y otra la que viene después del begin, ¿tá? Que termina en el end. ¿Tá? O sea que tiene dos secciones y en una nosotros definimos variables. ¿Tá? En la sección del declare se definen las variables. ¿Por qué digo esto que es una obviedad? Porque lo primero que tenemos que entender es que el cursor es una variable. ¿Tá? O sea, conceptualmente un cursor es una variable. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos dos cursores claramente definidos acá. Bueno, lo interesante es que esa cosa, que es una variable, que hasta ahora es una cosa, porque no tenés por qué tener una idea cabal de lo que es, ¿tá? Sabes que es una variable. ¿Tá? ¿Qué es un cursor? Una variable. Bien, ¿está? Genial. Eso es lo primero. ¿Cómo lo define? Bueno, mira, en este caso pone cursor, el nombre del cursor, is, y después enchufa una consulta. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia con el segundo cursor? Que recibe un parámetro. ¿Está? Entonces, bien, podemos decir que los cursores son variables, ¿tá? Que reciben parámetros en el caso de que quieras mandarle algo por parámetros. Bien. Fíjate que el parámetro, en este caso P oferta, se vuelve parte de la lógica de la consulta que viene después. ¿Tá? ¿Por qué? Porque utiliza P oferta, que es de tipo number, para hacer la comparación en el where. ¿Tá? Eso es interesante. Pero bueno, entonces un cursor se define como cursor, nombre, is y una consulta. ¿Tá? Eso es lo que yo sé hasta ahora. ¿Cuál es la funcionalidad que les parece que puede llegar a tener un cursor? Así, tirando... No tienen, digo, de vuelta, si no lo saben, intuyan. Traten de decirme algo para ver que ustedes vayan haciéndose la idea de lo que funciona. ¿Qué funcionalidad parece que tiene el cursor? Y sustituir las consultas, o sea, utilizar algo más corto para estar llamando consultas en lo que va a ser la parte del begin. O sea, para reutilizar en vez de estar escribiendo consultas, ¿no? Sí, o Bien, como para bien, recorrer los resultados, ¿no? bien. Las dos dijeron, excelente la respuesta. Claro, me sirve para, por un lado, reutilizar una consulta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si yo tengo un parámetro, ¿tá? No tengo que escribirla 20 veces. Llamo de alguna manera a esto, le paso un parámetro y estoy reutilizando esa consulta muchas veces. ¿Tá? O sea, la primera persona que respondió, excelente, eso es una funcionalidad. Y la segunda, me está dando la funcionalidad de fondo, que es traer información. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hasta ahora... porque no estoy compartiendo. Espera que comparto exactamente la pantalla. Y no solamente... Porque ahora creo que estoy compartiendo... No la pantalla, sino el PDF. Ahora estoy compartiendo la pantalla. Entonces, ¿se ve en el Notepad? Sí. 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 ¿Está? Entonces... y ahora me olvidé de lo que...
lo que quería explicar. Ah, sí, ya me acordé. Ustedes hasta ahora, si quieren traer, por ejemplo, la persona que tiene más edad, de una tabla persona, ¿tá? ¿Qué es lo que hacen? Select, ¿tá? Max, ¿no? Edad. Vamos a agrandar un poco esto. Max edad. Into, variable, edad. ¿Tá? Variedad, si quieren. From, persona. Where, lo que se les cante. ¿Tá? Pero entonces ustedes traen un valor y lo ponen dentro de una variable. ¿Qué pasa si yo quisiera traer la mayor edad y la fecha más baja de nacimiento? Yo qué sé. O el ID más bajo. Bueno, mira, podés hacer así. Max edad, min ID, into, var edad, coma, var ID. Siendo estas dos variables previamente declaradas, ¿no? En algún declare por acá arriba, ¿no? Esto estaría en un begin. Yo tendría un declare. Y en algún declare por acá, yo diría, bueno, tenés min. No, min ID no. Tenés var edad, que es de tipo number 9, qué sé yo. ¿Tá? Y tenés var ID, que también es de tipo number 9. Pero ustedes declararían esas variables en algún momento y pondrían datos en esas variables. ¿Está? Hasta ahí, todo bien. Entonces la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿qué sucede si mi consulta, en vez de darme una sola fila, porque estoy haciendo mínimos y máximos, me diera dos filas? En tiempo de ejecución, ¿qué pasa si yo acá, en vez de hacer esto, hubiera tirado lo siguiente? Me hubiera olvidado y hubiera habido en esta tabla dos personas. O sea, me hubiera dado más de una fila. ¿Qué pasaría en tiempo de ejecución? Bueno, lo que pasaría sería que estaría tratando de meter dos filas en una variable de tipo number. Y esto da error en tiempo de ejecución. O sea, es un error que cuando vos lo pones, no te deja compilar y te deja seguir para adelante. Pero en tiempo de ejecución se te va a caer. ¿Tá? Entonces, Ahora, yo una no... preguntita, Gabriel. Sí, dígame. ¿Tiene algo que ver que la variable sea del tipo number? O sea, si fuera de otro tipo, ¿sí se podría Sí, guardar señor. esos dos valores en una variable? Sí. Si fuera de otro Ok. tipo, sí. Sí, obviamente. Sí. Pero ahí tendrías un problema, que ese tipo tendría que ser dinámico según cuántas filas tiene. ¿Entendés? Y eso es complicado. Pero si coincide el tipo, lo vuelca. El problema que es en tiempo de ejecución, no sabes qué es lo que te puede dar la consulta porque es variable. Claro. Sí. Por eso, estos tipos de select, estos tipos de select tinto en realidad se llaman cursores. También, son cursores. O sea, son cursores más simples que sirven cuando te da un solo dato o dos, pero no te sirven ya cuando te da algo. ¿Vos podés hacer obligatorio solamente usando select tinto? Sí, pero te queda el doble de largo porque tenés que hacer estructuras que vayan recorriendo solamente de una fila, recorran tipo por ID o por algo, por clave. Entonces al final te queda una locura. Ah, pero está bien. Si el tipo de dato acá es una estructura, lo puedo volcar. ¿Tá? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es aprender una forma, ¿tá?, de poder
obtener en tiempo de ejecución datos, por ejemplo, ejecutar esta consulta y recorrer esa fila resultante de manera dinámica, sin importarme si me da 20, 40 o 100 filas. ¿Tá? Entonces, eso es la funcionalidad del cursor. Traer datos, reutilizar y recorrerlos sin problemas. ¿Tá? ¿Hasta acá me siguieron? Veamos entonces qué son estas dos variables que están acá. Y acá viene la primera manganeta de este script. ¿Tá? Que está bueno, fíjense cómo lo define. Mire qué lujete. Reg oferta, que en realidad trata de decirme el registro de oferta, ¿tá? Es del mismo tipo que la salida del cursor ofertas. ¿Se entiende? O sea, no agarra y me pone que es un arreglo. O sea, este cursor, ¿qué me va a dar? Un arreglo donde ponga número de referencia, cantidad de vacantes, ¿tá? En realidad las renombra, ¿no? Oferta, vacantes y puesto. Sino que el tipo no me dice que esto es un arreglo, sino que es del mismo tipo que la salida del registro. Utiliza esto, que es esa pisada que le permite a él, básicamente, que en realidad es una función que le da la salida de lo otro, entonces termina definiendo el registro como del mismo tipo de la salida. Entonces ahí ustedes no se olvidan de si esto te da 3 columnas o te da 2. ¿Me explico? Entonces define 2 registros que sean del mismo tipo que la salida de los cursores. Bien, entonces hasta ahora yo tengo definida 4 variables, 2 cursores, uno de ellos que recibe parámetros, y 2 registros de salida de cursores. ¿Cuál es la lógica? Que yo voy a volcar esas salidas de los cursores en esos registros. ¿Entiende? O sea, yo voy a utilizar esos registros para sacar los datos mientras los recorro fila a fila de lo que es la consulta. Bueno, acá abre la lógica dentro de un begin y un end. ¿Tá? ¿Qué lógica hace? Bueno, lo interesante hasta ahora, los cursores se abren. ¿Tá? ¿Qué querrá decir con eso? Que si yo no le doy open, yo no puedo hacer un fetch. Que lo que hace, ahora vamos a ver qué es lo que hace el fetch. Pero está, previamente yo debo de abrir el cursor. De hecho, si yo no abro el cursor, déjame que se los busco, Oracle, tipos de errores. Si yo no abro el cursor, estoy buscando acá, les quería mostrar los tipos de error, me da un tipo de error que básicamente el cursor no está abierto, que también es un error que me da en tiempo de ejecución. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que me da tiempo de ejecución? Y que no me voy a dar cuenta hasta que lo estoy ejecutando. Un error clásico, acá, de los cursores anteriores que vimos, de esto que estábamos viendo, de este tipo, cuando te da más de una fila, el error que te da es este. Too many rows. The into list contains more variables than the selected list. O sea, básicamente te dice, no puedo volcar eso ahí adentro. Eso es justo lo que estábamos viendo. Y a ver si aparece Node Open, cursor por ahí. Hay otro error típico de Oracle, que es el de cursor no abierto. Estaba buscándolo a ver si aparecía, pero está. Bien, entonces ustedes tienen que abrir el cursor. Ustedes piensen que cuando abren el cursor, imaginen que lo que sucede es que la consulta se realiza. Es decir, yo abro cura ofertas, entonces él viene y ejecuta este select y lo deja guardado en algún lugar. ¿Tá? Entonces como que ejecuta la consulta cuando yo abro el cursor. ¿Tá? Eso hasta ahora es lo que viene haciendo el cura oferta. El fetch lo que hace es, bueno, ustedes hicieron la consulta. Vamos a suponer
¿Se ve el paint ahí? Sí. Que hicieron la consulta. Entonces, esa consulta trajo como resultado la siguiente tabla. ¿Está? O sea, y les dio, básicamente, la consulta les dio 5 filas de 4 columnas. ¿Está? En realidad, esta consulta da menos columnas, ¿no? Porque da 3 columnas. ¿Está? Así que vayamos y borremos una columna. Que dé algo más apegado a la letra. Pero bueno, me dio lo siguiente. 5 filas de 3 columnas. ¿Está? Entonces, cuando hace eso, ella me deja, básicamente, el fetch lo que hace es dejarme un puntero a la primera de las filas. ¿Está? ¿Se entiende? Y volcar la primera de las filas en el registro que yo tenía. O sea que el fetch, el primer fetch, lo que va a hacer es sacar el dato de esa estructura que le acaba de dar el open y volcármelo en cada una de las cada una de la estructura del registro. ¿Verdad? Ese registro que era de row type, el cursor. Por eso es row type. O sea, es del mismo tipo que la salida del cursor, siendo la salida del cursor filas. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos que una vez que hace ese fetch, ya me deja listo el puntero a la segunda fila. ¿Tá? Entonces, fíjense. Fetch, cura ofertas, into reg oferta. Entonces, vuelca la primer fila de la consulta en el registro de ofertas. Y eso lo puede hacer porque el registro es del mismo tipo que la fila del cursor. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Tá? Entonces, abrió el cursor, hizo la consulta y volcó la primera fila en el registro. Y, acto seguido, movió el puntero al siguiente registro. ¿Ok? Entonces, acá lo que te pregunta básicamente es, mientras ese cursor encuentre cosas, o sea, en algún momento, este punterito va a recorrer, va a recorrer, va a recorrer y se va a quedar con vacío. Entonces, ese while lo que hace es salir cuando no quedan más filas para recorrer. Entonces, el curoFactors found lo que hace es eso. Y el fetch va recorriendo la estructura. Entonces, acá yo ya me doy cuenta claramente cómo va a ser la mecánica. O sea, voy a hacer un while, un loop, y por cada pasada del loop voy a estar atacando una fila de la salida del cursor. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, bueno, ahí el volco en registro oferta y empezó la mecánica acá. ¿Tá? Empezó a ejecutar desde acá. ¿Tá? Entonces, acá lo que hace es abrir otro cursor. ¿Tá? Una cosa interesante, cada vez que abren un cursor, también tienen que cerrarlo. Por eso es que curoFerta, cuando sale del loop, es decir, cuando se queda sin filas para recorrer, cuando pasa eso, entonces, al salir del loop, él cierra el cursor y se va. Finaliza el while loop, que el not found le da false, cierra el cursor y se va. ¿Tá? Es muy parecido, no sé si alguna vez lo viste, pero cuando tenés que programar en PHP y haces una consulta, es exactamente lo mismo. O sea, mandás la consulta, después haces un fetch para cargar la variable y la recorres con un while. A
ver. Yo hago. ¿Vos programás en PHP? Sí, obviamente. Por lo que me estás Sí, diciendo. pero no me dedico a eso, ¿no? De las veces que tuve que No, hacerlo para los no. talleres y ah, otra vez. Me encantó porque te quiero preguntar, así aprendo yo, a ver cómo es que haces la consulta. Me gustó, pues yo te voy a mostrar cómo hago yo la consulta. Dame un segundo, que voy a entrar al servidor. Porque en realidad yo lo que hago es las vuelco en un objeto que después recorro con un while. Lo que no recuerdo, algo similar al fetch. Claro. A ver, echemos algo ahí. Dame un segundito. cPanel. Vamos a entrar por ahí. File Manager. Bueno, ¿a dónde entramos? Vamos a entrar a este de acá. Vamos a entrar a este de acá. Y vamos a entrar a un modelo. Eso debe estar en algún modelo. Y vamos a entrar a uno de GPS, ponele. Edit. Fua. No sé si mostrar este código me da vergüenza. Y no es vergüenza ajena, es vergüenza propia. A ver, ¿dónde tengo? Acá tengo una consulta. Mira, en PHP lo que hago es, por ejemplo, acá tenés una consulta, le metes un criterio, haces un final y después le hago el for each. Sí, es bastante parecido. No sé cómo lo haces vos, me dejó eso. No, yo lo hago de otra forma eso. ¿Con qué lo haces? Contame. ¿Cómo? Contame con qué lo haces porque me interesa aprender, por eso. No, yo primero me defino lo que se llama un PDO del dominio, en donde se establece la conexión contra la base de datos. Después, entendí. Ahí vos le pasás la consulta, pero se la paso como un string, o sea, select, se la paso como un string. Después le paso un execute, en donde le paso si quiero un array para pasarle parámetros dentro de las variables que defino dentro de la consulta. Por ejemplo, imagínate where, donde yo que sé, name igual, entonces vos le tenés que pasar un nombre. Esas cosas después se las pasás cuando le pones el comando execute dentro de un array. Y después de que se ejecuta eso, se queda guardado en una variable y a esa variable le tengo que hacer un fetch para después poder recorrerla y ir sacándole los resultados de la consulta. Bien, bien. Yo usualmente, cuando no uso en Criteria, te estaba buscando un ejemplo mientras hablaba, utilizo, por ejemplo, funciones como esta. Que en realidad hago un create command. Yo había leído que esto es bastante más seguro que pasarle directamente. Porque ¿cómo haces con el SQL injection? No, en realidad tenés que sanitizar el código antes de... Porque yo cuando recibís cosas, las haces internamente, ¿no? O sea, no estás ejecutando utilizar el create command, por lo que, bueno, en este caso utilizo un framework, ¿no? ¿Está? Claro. Pero utilizando el create command con este framework, en teoría, por lo que leí, me evitaba el SQL injection. ¿Está? Y ni que hablar si estás un nivel más arriba utilizando esto, el criteria, ¿no? Sí, en realidad el SQL injection es si vos dejás que de alguna forma el frontend o lo que esté expuesto públicamente tenga interacción con la base. Pero si vos cuando recibís los datos internamente haces la consulta y esos datos que recibís los sanitizás, o sea, hay comandos para justamente limpiar ese tipo de caracteres, ahí se supone que no deberías tener ningún riesgo. Claro, pero sí, igual con un framework es distinto y capaz que es hasta más seguro. Sí, pero lo malo es que, digo, eso que decís vos requiere una disciplina que no la tenés usualmente. Porque vos, por ejemplo, le dejás poner el nombre de usuario y no te pones a controlar si no te puso, ¿cómo te llamás? Delete table, ¿entendés? No te pones a controlar eso. Cuando te sucede, que te decís, ¿y esto? O sea, me parece que también tenés que evitar esa falta de disciplina que puede llegar a tener. Pero está. No, está bueno. No, o sea, vos la haces mucho más es que en realidad, como te dije, como no me dedico a esto, capaz que, viste, la forma que yo conocía ya ni se usa más, ya es vieja, pero me hizo acordar porque era el mismo razonamiento. La misma mecánica. Está bien. Bueno, nos sirvió en realidad para darnos cuenta
para los demás, para los que no programan, que uno tiene que programar en realidad teniendo en cuenta limpiar sanitizar, como dice el compañero, las consultas. ¿Por qué? Porque si le pones parámetros dinámicos que vienen del frontend, te pueden venir y te pueden hacer ejecutar cualquier cosa si vos en el medio no lo filtraste. Eso, como aprendizaje nomás, por si no lo saben en realidad. Bien. Entonces, nosotros acá en el while loop recorremos esta estructura, ¿no? La vamos recorriendo. Bueno, sigamos. Entonces, una vez que él hace el fetch, ya tiene regoferta que la puede utilizar. ¿Qué significa que puede utilizar regoferta? Que puede hacer regoferta.oferta. ¿Se entiende? Es decir, que puede volcar, que puede acceder a la estructura regoferta, que va a tener 3 columnas, puede acceder a uno de sus campos simplemente haciendo regoferta.oferta. Que es lo que él está haciendo acá. Entonces, él abre el segundo cursor dándole como parámetro de entrada el resultado de una columna de la consulta al otro cursor. El resultado de una fila de una columna. O sea, de una columna y de una fila, básicamente. O sea, se quedó con la primera fila, ¿no? Se quedó con la primera fila, se quedó con este dato, por ejemplo. Y este dato, solo el que estaba acá, se lo da como entrada al segundo cursor que vuelve a abrir. Y vuelve a hacer una ejecución de una lógica. Esta vez lo tira a reg postulación, entonces compara reg postulación, postulaciones con reg oferta vacante, que era otra variable de la primera fila del otro cursor. Y ahí aplica cierta lógica. En un caso dice, bueno, mira, la cantidad de postulaciones es mayor, y en el otro dice la cantidad de postulaciones es menor o la cantidad de postulaciones es igual. ¿Se entiende? Este segundo cursor no le hace un while loop, ¿no? Simplemente porque sabe que la condición que le pasó posiblemente de un solo dato. Si no, podría llegar a tener un problema. Hace un solo fetch y nada más, no lo recorre, ¿no? ¿Está? Y bueno, y ahí ejecuta una y otra vez. Tic, 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 tic. ¿Está? ¿Se entendió? Se entendió. Entonces, ¿cómo en realidad el ejercicio te plantea? Se necesita realizar un programa que para cada oferta de trabajo indique si la cantidad de postulaciones es mayor, menor o igual a la cantidad de vacantes de la oferta. Dado el siguiente bloque de código, realice todas las correcciones necesarias y mejoras posibles para que resuelva la necesidad planteada. Más que correcciones, que sería el punto y coma, ¿qué mejoras le pueden aplicar a esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se podría simplificar la mecánica de esto?
es una boludez, pero que en vez de usar un mayor y un menor, uses un mayor igual, que te ahorres una de velocidad. Bueno, esto sería para la lógica esta del if. Sí. Sí, No, está bien. no. En realidad es un poquitito más de fondo todavía. Pero está bien, eso podría ser una mejora. Pero va por el lado de los cursores. La respuesta es que en realidad la solución va por simplificar de dos cursores a uno solo. Porque no tiene sentido abrir dos cursores y pasarle parámetro cuando se lo puedes poner en la consulta con un where. ¿Se entiende? Sí. Ok. O sea, la respuesta es cómo podrían después cambiar los dos cursores, meter uno solo, complejizar la consulta y tener muchísima menos lógica, ¿tá?, que la que tiene acá. ¿Tá? Fíjense en cómo cierra el cursor postulaciones, que es el segundo cursor. Después hace el fetch, por eso este último fetch es el que le dice si se quedó sin o no en el while. Y después finalmente cierra el cursor de afuera y termina. ¿Tá? Eso sería cómo funcionan los cursores. ¿Para qué ustedes lo tienen que aplicar en el obligatorio? En el obligatorio suele haber alguna pregunta que te pide que recorras y que tires un informe. Entonces, usualmente, cuando tenés que hacer eso, lo mejor es utilizar cursores y obtener los resultados, ir acumulándolos. Entonces, es mucho más claro que hacer tratar de meter pila de consultas para llegar a obtener esos datos. ¿Tá? Porque además usualmente son datos que te hacen traer otros datos, etc. Entonces la lógica la vas poniendo dentro del beginend y no la estás poniendo en armar una consulta que te resuelva eso. ¿Tá? Entonces vos estás metiendo lógica a nivel de base de datos. Acuérdense que todo esto funciona dentro de la base de datos, no en el nivel de programación. ¿Tá? Como ven, el cursor además, como es una variable, lo puedo meter adentro de un trigger. Es decir, lo puedo meter adentro de cualquier bloque begin-end. No tiene por qué estar necesariamente adentro de un procedure. Puede estar adentro de un trigger. ¿Se entiende? ¿Tá? O sea que es una herramienta más para utilizar. ¿Tá? ¿Dudas que tengan? ¿Algo que quieran comentar de los cursores? No. Bien. Bueno, la clase que viene creo que veremos triggers. Después creo que veremos... Trigger no hemos visto, ¿no? No. En teoría nosotros no. Después veremos errores y después solamente nos vamos a transformar en un taller del obligatorio. O sea, después me gustaría que vengan con dudas del obligatorio y ver cosas del obligatorio. Así que tal, les voy a pedir que se pongan más o menos a resolver cosas, así podemos utilizar el tiempo ir dedicándole tiempo del laboratorio a cosas del obligatorio. ¿Tá? Bueno, nos vemos entonces. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. No. Chau.
Bueno, Enrique. Enrique, ¿cómo se llama el gato, Enrique? Ah, está sin audio, Quique. Ahora sí. No, seguí sin audio. Bueno, no importa igual. No, te quedaste sin audio. Después me contás. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se llama el gato? Mi se llama. ¿Cómo? Mi. Mir. Mi. Mi. M-I, Ah. nada más. No, está bien. Está bien. La historia era que, bueno, estaba abandonada por ahí, tirada en la calle, y estaba tan flaquita y débil que no maullaba, hacía mi. Nomás. Ah, pobrecito. No, ahora está pesada, grande. Está bien. Bueno. Lo que tiene que estar 2x3, pide atención. Entonces se me sube arriba eso. Bueno, Enrique, muchas gracias. Me voy a la otra.